Bueno, buenas tardes. Vamos a estar desarrollando la unidad número 6. Inicia desde el artículo 115 del Código Procesal y va hasta, les digo, la unidad. Se me desarmó acá el aparato este. Perdón, va hasta el artículo, sí, exactamente 139 del Código Procesal también. Después de esto ya nada más nos queda la unidad 7 y la 8, que son bastante cortas. Bastante cortas, que vamos a poder desarrollar tranquilamente. Bueno, el artículo 115 establece claramente que se pueden utilizar bajo pena de nulidad únicamente los idiomas oficiales existentes en nuestro país, los cuales son el castellano o español y el guaraní. Las presentaciones, establece las presentaciones que se deben realizar tanto en el expediente fiscal como en el cuaderno de investigación fiscal o el expediente judicial, se deben de realizar en forma escrita y se va a utilizar el idioma castellano. Las actas también se van a redactar en el castellano, sin perjuicio de que las declaraciones o cualquier tipo de interrogatorio pueda realizarse en cualquier otro idioma. En el acta se debe asignar o escribir o consignar, mejor dicho, en forma fideligna, todo lo que el declarante diga, y se va a también a proveer a la persona, si es que habla en otro idioma, de un traductor público del idioma que sea necesario. También va a firmar esta persona como el traductor público en prueba de conformidad de todo lo que de todo lo que se está diciendo y traduciendo. De esa forma tiene validez. Las audiencias en juicio y las demás audiencias que sean orales se podrán utilizar o en forma indistinta tanto el guaraní como el castellano. Y en el caso de que alguna de las partes no hable, o el imputado o acusado o quien sea no esté hablando, por decir inglés, francés o cualquier otro idioma, nuevamente volvemos a la regla de que se debe de proveer un traductor o intérprete sin que la intervención de esta persona vaya a retardar el trámite normal del procedimiento. La sentencia va a ser redactada en castellano, pero puede luego del pronunciamiento formal y de la lectura, se debe ordenar en todos los casos que el secretario o la persona que indique el tribunal explique el contenido en idioma guaraní de ser necesario. Los interrogatorios se pueden realizar en cualquier otro idioma o mediante forma que pueda llevarse adelante los interrogatorios. Si es necesario, se pone un traductor nuevamente, y se puede realizar tanto en castellano como en el idioma guaraní, que son nuestros dos idiomas oficiales. De ahí pasamos ya a la forma de los actos procesales, a partir del artículo 120. Los actos procesales se cumplen en los días y horas hábiles, sin perjuicio de cualquier tipo de habilitación que el juez o tribunal señale de oficio o a petición de parte cuando sea necesario. El juez se va a constituir en cualquier lugar del territorio nacional para la realización de sus actos o funciones. Y cuando se haya tenido o haya existido algún tipo de repercusión penal y el tribunal lo estime prudente, se va a procurar realizar el juicio en la localidad donde el hecho punible se cometió, siempre y cuando que esto no dificulte en el ejercicio de la defensa o se pueda producir algún tipo de alteración significativa de la tranquilidad pública. En el caso de que se decida realizar el juicio en el lugar donde se cometió el hecho punible, pues el secretario tendrá la obligación de acondicionar el lugar, la sala donde se va a realizar, y que estén presentes todas las autoridades para el normal desarrollo del juicio. Cuando hablamos de todas las autoridades, estamos hablando del presidente del tribunal, los dos miembros, el actuario
el auxiliar de secretaría o el dactilógrafo, las partes, evidentemente, fiscal, querella, si existiere, defensa y acusado, en este caso, que si es que ya está en un juicio oral. Las diligencias se deben de asentar en forma escrita y contienen bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las formalidades previstas para cualquier tipo de acto particular en acta, y debe contener lo que establece el artículo 122, la mención del lugar, fecha y en los casos de que sea hora y la hora que se va realizando. Si es llevado en actos sucesivos, en el mismo lugar, en distintas fechas, lugares, y se va mencionando así sucesivamente todo lo que está aconteciendo. Y la firma de todas las personas que participaron en el acto, dejándose constancia de las razones, si es que no firma, y también se puede consignar el nombre de las personas que han participado en esto. Los secretarios van a confeccionar las actas, las cuales van a carecer de valor sin la firma de los secretarios. Y el Ministerio Público, cuando haya labrado un acta, va a llegar la firma del funcionario que esté practicando el acto. Los actos y resoluciones judiciales. Existe el poder coercitivo que tiene el juez para la intervención. Puede utilizar la fuerza mediante la intervención policial o similar en su caso, y va a utilizar todos los medios necesarios para el cumplimiento de los actos que él ordene. Los jueces van a dictar sus resoluciones en las formas de providencias, autos interlocutorios y también en qué otra forma de sentencias definitivas. Ya sabemos bien las diferencias entre providencias, autos interlocutorios y sentencias definitivas. Las providencias ordenan actos de mero trámite que no requieran ningún tipo de sustanciación. Los autos interlocutorios resuelven ¿qué cosa? Cuestiones incidentales que requieren previa sustanciación de lo que se está planteando por las partes. Y las sentencias definitivas van a ser dictadas inmediatamente luego del juicio oral o en caso de un procedimiento abreviado que se dé en el juzgado penal de garantías, de acuerdo a lo que establece el artículo 420, que habla sobre y siguiente sobre el procedimiento abreviado. Toda fundamentación de las sentencias y los autos interlocutorios debe contener una clara y precisa fundamentación y expresión de la decisión. Debe expresar también los motivos del hecho, el derecho en que se basa la decisión, como también indicar la indicación del valor que se le ha otorgado a los medios de prueba. Cualquier tipo de relación de los documentos o del procedimiento o de la mención de los requerimientos de las partes no van a reemplazar en ningún caso a la fundamentación. Se puede realizar una aclaratoria antes de que sea notificada la resolución por parte del juez o tribunal, la cual puede aclarar cuestiones obscuras o corregir cualquier error material o suplir alguna omisión en que se haya incurrido. Pero lo que no se puede realizar es una modificación esencial de la resolución. También las partes pueden solicitar las aclaratorias en el plazo de 3 días después de la notificación. La resolución firme va a quedar firme sin necesidad de declaración alguna cuando ya no sea más impugnable, cuando no sea más sujeto de ningún tipo de acto de apelación o nulidad o impugnación, como hemos escuchado recién. El artículo 128 nos establece que el juez va a disponer de la conservación de una copia auténtica de la sentencia, de los autos interlocutorios y cualquier tipo de actuación, y eso lo va a dejar en secretaría en una copia, y también eso se agrega, la sentencia o las resoluciones tienen que estar en los expedientes. Cuando no exista copia auténtica de los documentos, el juez va a disponer la renovación prescribiendo el modelo o la forma en que debe hacerse. El secretario, con la autorización del juez, va a ordenar la expedición de copias, informes o certificaciones cuando sean pedidas por la autoridad pública o por particulares que acrediten un legítimo interés o que tengan intervención en ese juicio. Recuerden que única y exclusivamente se puede dar a las partes intervinientes, o en el caso ya de que haya salido una sentencia, a las partes que demuestran algún tipo de interés, como se había expresado en cuanto a la intervención.
Los plazos, ahora pasamos a los plazos que están establecidos en el artículo 129. Dice que los actos procesales van a ser cumplidos de acuerdo a los plazos. Los plazos legales y judiciales son perentorios e improrrogables y vencen a las 24 horas del último día señalado. Eso significa que varía en cuanto al procedimiento civil. Ustedes están acostumbrados a escuchar que el procedimiento civil tiene un plazo de gracia que es, por decir, hoy día 29 vence nuestro plazo, entonces mañana hasta las 9 de la mañana es el plazo de gracia que normalmente se concede. En el caso en el penal no existe ningún tipo de plazo de gracia y si vence el 29 de abril, hoy a las 0 horas, o sea, a las 23:59 horas, vence el plazo, o sea, directamente. Los plazos determinados en días van a correr al día siguiente de practicada la notificación. Para esto se computa los días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente todo lo contrario, que se deben de computar con días inhábiles, y esto se refiere a cuestiones de medidas cautelares que, como dije, se computan en días corridos. Los plazos comunes corren a partir de la última notificación que se practique a los interesados. Se puede pedir abreviación de plazos y la parte a favor de quien se estableció un plazo puede renunciar a ella o solicitar la abreviación mediante su manifestación de voluntad. Cuando el plazo es común, se va a considerar de que existe una renuncia o abreviación mediante la expresa manifestación de voluntad de todas las partes. Los plazos para los funcionarios públicos que trabajan van a ser observados en forma estricta y la inobservancia en el mal desempeño va a causar la responsabilidad personal. Los plazos judiciales, en cuanto a lo que establece el artículo 132, cuando la ley permita la fijación de un plazo judicial, el juez o el tribunal, conforme a la naturaleza del procedimiento y la importancia de la actividad que se va a cumplir, va a fijar este plazo sin menoscabar los derechos que tiene cada parte. Plazos para resolver, el juez va a dictar las disposiciones de mero trámite en forma inmediata. Los requerimientos provenientes de las partes las va a resolver dentro de los 3 días. Los autos interlocutorios y las sentencias definitivas que suceden a una audiencia oral, o la resolución que debe ser tomada en una audiencia oral, va a ser deliberada, votada y va a ser pronunciada en forma inmediata después de concluida la audiencia correspondiente, sin ningún tipo de interrupción. Los incidentes van a ser resueltos dentro de los 3 días siempre que la ley no disponga otro plazo. El artículo 134 nos establece en cuanto a la reposición de los plazos que se puede solicitar una reposición total o parcial cuando por defecto de la notificación por fuerza mayor o caso fortuito no hayan podido observarse. Se puede considerar como motivo para pedir la reposición del plazo cuando no se cumplan las advertencias previstas en el caso de la notificación al imputado, y debe realizarse por escrito ante el juez o el tribunal dentro de las 48 horas de que desapareció el impedimento o de que se conoce la providencia que originó el inconveniente. Va a contener una indicación del motivo por el cual no se pudo observar este plazo, la justificación y la mención de los elementos de prueba con que se contienen. En el caso de caso fortuito o fuerza mayor, es el caso de hoy día que tenemos en cuanto a la cuarentena por el COVID-19 como el coronavirus. Entonces, estos 50 o 55 días, casi 70 días realmente van a ser. El 18 de mayo van a estar iniciando las actividades. El 4 de mayo inician las actividades en forma parcial en el Poder Judicial y en los juzgados de primera instancia del área penal iniciarían, si mal no estoy recordando, van a iniciar recién el día 18, por eso les hablaba del día 18. Hipotéticamente se han perdido 70 días si es que tenían, por decir, un sobreseimiento provisional o tenían que haber presentado algún tipo de acto conclusivo dentro de este periodo de cuarentena. Entonces van a solicitar la reposición de plazo inmediatamente y la fijación de una nueva fecha para presentar los actos. Las autoridades judiciales
el Poder Judicial propiamente dicho va a habilitar una mesa de atención permanente en donde se van a realizar las citaciones y las notificaciones judiciales en cada circunscripción. Y también se van a recibir los pedidos y los escritos de las partes en forma continuada y permanente, inclusive en horas inhábiles, ya sea de tarde, de noche o de madrugada. Entonces es la Corte, como había dicho, la que tiene que estar organizando todo esto. El control de la duración del procedimiento. La duración máxima del procedimiento. La duración máxima del procedimiento está establecida en el artículo 136. Pero lo que les pido por favor es que tengan mucha atención porque este artículo 136 fue modificado varias veces y la redacción real y en donde ha quedado redactada es esta, que se refiere a la duración máxima del procedimiento de 4 años. Repito, va a tener una duración, toda persona tiene derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable que es de 4 años. Como máximo es la duración máxima del procedimiento contado desde el primer acto. Todo tipo de incidente, excepción, apelación y recursos planteados por las partes suspenden automáticamente el plazo, el que vuelve a correr una vez que se resuelva lo planteado, que el expediente vuelva a origen. El plazo solamente se puede extender por 12 meses más cuando existe una sentencia condenatoria a fin de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o la rebeldía del imputado interrumpe el plazo de la duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado, se reinicia nuevamente este plazo de los 4 años, que es de lo que habíamos hablado la vez pasada en cuanto a la rebeldía. Esto es de acuerdo a lo que establece la ley 2341 del año 2003, conocida como Ley Camacho, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que recordar siempre. La perentoriedad de la etapa preparatoria, eso está establecido en el 139. Cuando el Ministerio Público no haya acusado ni presentado algún requerimiento en la fecha fijada por el juez, ni tampoco haya pedido prórroga ordinaria o ella no corresponda, establece el código, el juez va a intimar al fiscal general del Estado para que requiera lo que considere pertinente en el plazo de 10 días. Entonces, en el caso de que el fiscal haya utilizado sus 6 meses de investigación y no haya pedido prórroga o no haya pedido ningún tipo de extensión de la investigación, de acuerdo a la forma que ya habíamos visto anteriormente en cuanto a la prórroga ordinaria o prórroga extraordinaria que ya hemos desarrollado, de acuerdo a lo que recuerdo, lo hemos desarrollado en clase directamente. Entonces, esto es lo que corresponde en cuanto a la perentoriedad de la etapa preparatoria. Estoy mirando el programa y esto se extiende hasta, déjenme chequear por favor, hasta el artículo 142. 143, disculpen, en cuanto a lo que se refiere, hasta el 145 va. Comunicación entre las autoridades y vamos a desarrollar inclusive hasta el artículo 150. Para que no quede agua en el tintero. Bueno, las comunicaciones que se realizan entre las autoridades nacionales específicamente, esto está establecido en el artículo 143 del Código Procesal. Pero antes de esto, disculpen, vamos a desarrollar un chiquitito lo que establece en lo que se refiere a la queja por retardo de justicia. Si el juez o el tribunal no dicta la resolución correspondiente a los plazos que señala el código, de acuerdo a lo que ya habíamos hablado, podemos instaurar una queja por retardo de justicia o urgir el pronto de despacho.
Y si dentro de las 24 horas no se obtiene, se puede interponer la queja por retardo de justicia. Primero es urgir el pronto despacho y si esto no se obtiene, se interpone la queja por el retardo de justicia. Entonces el juez o el tribunal en forma breve va a informar sobre los motivos de su demora y va a remitir en forma inmediata las actuaciones al superior en donde se va a tramitar la queja para que resuelva lo que corresponde. El tribunal que conoce la queja va a resolver directamente lo solicitado cuando sea posible o emplaza al juez para que haga esto dentro de las 24 horas de devuelta a las actuaciones. Si vuelve a insistir el juez en no resolver, va a ser reemplazado en forma inmediata sin perjuicio de su responsabilidad personal. El artículo 41 nos habla sobre las demoras en las medidas cautelares personales y habla sobre la resolución ficta. Esto se refiere que cuando se haya planteado o solicitado una revisión de una medida cautelar, o sea, el cliente de ustedes está con una prisión preventiva y el juez o el tribunal digamos, no resuelve dentro de los plazos establecidos del código, el imputado va a poder urgir el pronto despacho. Y si dentro de las 24 horas de haber urgido tanto al juez o al tribunal en cuanto a su resolución y no resuelve dentro de estas 24 horas, se va a entender que en forma automática se concedió la libertad del imputado. En este caso, el juez o el tribunal que le siga en orden de turno va a ordenar la libertad. Se puede ordenar una nueva prisión o medida cautelar privativa de libertad va a ser decretada por el Ministerio Público y va a ser solicitada por el querellante también en su caso. Si es que sigue si es que llamémosle se da en la Corte Suprema la demora, también se establece la resolución ficta en el 142 y cuando establece que cuando la Corte no resuelva un recurso dentro de los plazos establecidos por el Código, se entenderá que admitió la solución propuesta por el recurrente, salvo que sea desfavorable, evidentemente, para el imputado, caso en el cual se entenderá que el recurso ha sido rechazado. Si existen recursos de varias partes, se admite la solución propuesta por el imputado. Ahora pasamos a la comunicación entre las autoridades. Cuando un acto o una diligencia debe ser realizado, esto está establecido en el artículo 143, o ejecutado por una autoridad judicial o administrativa, cuando sea necesario solicitar información relacionada con el procedimiento, el juez o el tribunal puede encomendar para su cumplimiento por escrito. Esta solicitud se va a hacer con pedido concreto, la individualización de la causa y mediante la identificación y el plazo fijado para el cual se debe de estar enviando la información que solicita el juez. En todo caso, en caso de urgencia, el uso de cualquier medio de comunicación se podrá utilizar para recibir la información. Esto se solicita por medio de oficio cuando se trata de autoridades nacionales. Existe el deber de colaborar de acuerdo a lo que establece el artículo 144 y establece que las autoridades y funcionarios públicos colaborarán con los jueces, el Ministerio Público y la policía tratando sin demora los requerimientos que reciban de ellos conforme a lo previsto por el propio código. En caso de que haya algún tipo de incumplimiento, retardo o rechazo, el requerimiento, aunque no se haya cumplido en forma parcial o total, con forma indebida, demorado o rechazado, el juez puede dirigirse a la Corte Suprema para que ordene y gestione la colaboración en forma urgente de esta autoridad pública que está denegándose a realizar cualquier tipo de evacuación de los informes. La comunicación entre las autoridades extranjeras se realiza por medio de los exhortos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras que se van a realizar, como dije, por exhorto y se va a tramitar en la forma establecida por el derecho internacional, las leyes y las costumbres internacionales. Se puede dirigir directamente las comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera anticipando el requerimiento o la contestación a un requerimiento. En lo pertinente se van a aplicar también las disposiciones relativas a los exhortos previstas por el Código Procesal Civil. El ejemplo es, el juez pide por exhorto que se realice algún tipo de diligencia en el extranjero. Esto se va a la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Suprema de Justicia se va a la Cancillería nuestra. De ahí se va a la Embajada
del país solicitante, de ese país, se va al país realmente, de la embajada del país se va a su país, entra por la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores, de ahí va nuevamente al, a la Corte Suprema de Justicia de ese país y de ahí pasa al juez a quien se le solicitó la colaboración. Existen dos tipos de extradiciones, la activa como la pasiva. Se refiere a la extradición de imputados o condenados. Esta extradición se va a regir por el derecho internacional vigente y por las leyes del país, por las costumbres internacionales y la reciprocidad cuando no exista ningún tipo de norma aplicable. La extradición activa es solicitada cuando el imputado, la extradición del imputado es decretada por el juez a requerimiento del Ministerio Público o del querellante conforme a lo previsto en el artículo anterior. Establece esto, entonces, de acuerdo al derecho internacional vigente. Se va a exhortar y se va a enviar a esta persona para que cumpla la condena en cuanto a la extradición activa. La extradición pasiva es cuando un Estado extranjero solicita que un imputado o condenado sea llevado al país requiriente. Entonces, ¿quién va a ser el juez competente? El juez penal de la capital o juez penal de garantía de Asunción. La resolución que deniegue la extradición va a ser enviada en todos los casos a la sala penal de la Corte, la que va a pronunciarse sobre la misma dentro de los 15 días de recibidas las actuaciones. Si la persona requerida está detenida o no se decreta la libertad hasta que resuelva la sala penal de la Corte, si la misma no resuelve en el plazo previsto, se va a conceder inmediatamente la libertad de la persona y la detención no va a poder ser nuevamente decretada por el mismo motivo. El plazo que tiene para pronunciarse la Corte Suprema de Justicia es de 15 días, como habíamos mencionado recientemente. El juez, en cuanto a las medidas cautelares, en el artículo 150 que puede dictar, puede ordenar la detención provisoria de la prisión preventiva del extraditable siempre que se invoque en la existencia de una sentencia o una orden de prisión, y se va a determinar con claridad de naturaleza el hecho punible que se trate y en el caso particular el motivo por el cual se está solicitando la prisión preventiva. Con eso tiene que venir completamente todo bien establecido en cuanto a lo que establece el exhorto y el pedido de extradición. En caso de urgencia se puede ordenar la detención provisoria aun cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos por la vía de la extradición. La detención provisoria no puede durar más de 15 días salvo que haya algún tratado que establezca un periodo mayor. El periodo de detención solo puede hacerse por cualquier vía fehaciente y va a ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy y espero que se haya cubierto todo lo necesario en cuanto al desarrollo de esta unidad 6. La próxima vamos a estar desarrollando la unidad 7, evidentemente. Y les pido, por favor, que por medio del WhatsApp vayan evacuando las preguntas o dudas que vayan teniendo. Buenas noches.